eso por un lado, sin pensar en la Constitución, ¿no? La Constitución garantiza el derecho al trabajo. La Constitución garantiza el derecho a la vivienda. Pensemos en Guernica nada más. No hay nada más inconstitucional lo que hicieron el año pasado en Guernica, incendiar casillas adelante de los pibitos que tenían ahí un lugar donde protegerse de la lluvia y del viento. A ver, es un gobierno peronista, que además, si vamos al caso, la Constitución del 49 era más revolucionaria que la del 1853. Entonces, tenemos que volver a eso y analizar si no estamos violando los derechos humanos y nosotros como ciudadanos avalando esa violación de derechos humanos. Me parece que viene por ahí. Si no analizamos eso, la derecha se va a instalar cómodamente y es muy fácil el discurso de la derecha. Fíjate que fácil lo planteaste vos. ¿Cómo hace usted rodeado de zurdos? Ya está. Mirá qué fácil. El zurdo, que es el malo, y el tipo bueno, que no es de derecha, el tipo bueno que es el argentino, es el común, es el... O muchos que te dicen, no, yo estoy en el centro. A ver, si vos estás en el centro, y Macri y Bullrich están corriendo por derecha a la reta, si estás en el centro quiere decir que estás a la derecha y te están corriendo cada vez más a la derecha. Hoy el tipo que piensa que está en el centro es de derecha, aunque no se dé cuenta. Entonces en la sociedad se va derechizando. Entonces tenemos que volver y reclamar. Yo tengo un problema acá en la provincia de Buenos Aires, yo soy docente. En el 8 de febrero, el gobernador, el presidente, el gobernador y los sindicatos avalando nos mandaron al muere a las escuelas sin vacunarnos, sin las garantías de que el virus no nos vaya a contagiar. Es decir, no me están protegiendo. Digo, no me hago la víctima. Lo que digo es que no están protegiendo a los docentes, no están protegiendo a los alumnos, y si tenemos estas cifras en pandemia, es porque están mirando la agenda electoral. Tenemos una cifra de pandemia que es altísima, o sea, no tiene nada que ver con el año pasado, que era otra política. ¿En qué cambió la pandemia del 2020 al 2021? Es la misma, es más agresiva porque hay varias cepas, pero el docente tiene que estar en las aulas. Ahora estaban reclamando 2 horas en las aulas, como si el bicho, como si el COVID contagiara a las 2 horas 1 minuto. Ahí evidentemente hay algo que no está funcionando. Y estamos hablando de un gobierno peronista que hizo, a mi entender, bien las cosas del año pasado, y este año está mirando la agenda electoral. Porque vos tomes la medida que toma la reta, no te va a votar el de derecha. El de derecha ya no te quiere. Así que, bueno, vengo por ahí. Para ir cerrando entonces y volviendo a tu libro, ¿cuándo lo pensás presentar? ¿Cómo lo pensás presentar? Si lo vas a presentar. Por ahí. El libro de Fátima, decís. Sí. Estamos... El 20 de agosto se cumple un aniversario, es una fecha del Día de Derechos Humanos en Pilar. Así que para esa fecha el libro va a estar en la calle seguro. Seguramente se harán algunas presentaciones, si estamos en pandemia, presentaciones virtuales, como se está haciendo en estos momentos, y se verá cómo se distribuye, cómo se vende. Seguro vamos a empezar a utilizar otros métodos de venta, a través de las redes, a través del correo, y lo haremos por ese lado. Yo, en mis últimos libros, el de Tierra de Sombras, que fue el año pasado, o A los aviones negros, yo los militaba. O sea, en la librería Hernández están algunos de mis libros, en Capital. En Norte yo sé que están algunos de mis libros. O sea, son pocas las librerías, porque no cuento con un gran poder de distribución. Entonces lo que hago es militarlos. Donde me invitan, voy. Y así que se los presenté en Quilmes, en Tigre, en Lobos, o sea, donde saliera, íbamos a presentarlos. Y así haremos esta vuelta, ¿no? De hecho, ya hay interés en Gualeguaychú, por ejemplo, en Lobos de vuelta, en Ituzaingó, porque son muchos de los masacrados, son de esas zonas, entonces sus familiares quieren que se vaya a contar esas historias. Así que alguna, levanta la pandemia y alguna salida vamos a hacer a esos lugares. Pero bueno, más allá de eso, muchos de los textos los voy publicando en revistas digitales. Entonces, por ejemplo, hoy hablamos de Galón, el policía de la masacre de Fátima. Yo ya publiqué el año pasado un artículo en esta revista Descolonizada.
ese artículo es parte del libro de Fátima, con algunas modificaciones, pero es parte del libro. Entonces, el libro se difunde hoy en pandemia a través de las redes, pero también en algunas revistas yo voy publicando adelantos, digamos. Bueno, ¿hay algo que no te haya preguntado y que quieras decir, como para cerrar? ¿Puedo decir algo? Recién me preguntabas hacia dónde va. Lo único que puedo decir es que estoy tratando de salir también de, así como critico, de la temática. Yo siempre estoy con la temática de derechos humanos, aunque desde el primer momento dije, este es mi primer y último libro, cuando escribí La sombra del campo de Mayo. Y después vino Urlina, después vino toda una serie de libros y documentales. Estoy trabajando, y esto te va a interesar porque vos sos músico, aficionado, pero músico al fin, sos escucha. Estoy preparando un libro sobre el rock en la Argentina en 1973. Está muy avanzado. De hecho, esta mañana lo que estuve haciendo es leyendo las revistas Pelos del año 73. Pero ahí sí, para nosotros que veníamos de Morris, desde Almendra, a los 69, 70, un poquito algo de Miguel Abuelo y Vox Day, que estaban en Mandioca de Jorge Álvarez. Entiendo que el 73 es como el momento de maduración de ese germen, ¿no? Que había empezado, si querés, con la balsa. Aunque hay un artículo que lo publiqué en una revista, y es parte del libro donde vos decís lo complaciente, pero por ejemplo, Tanguito, que podemos decir que es el fundador del rock nacional a través de la balsa, Tanguito viene de cantar canciones de Palito Ortega. Seguro, pero fíjate entonces, que en la historia del rock se pone que no tenemos la historia de los uruguayos, que los uruguayos, por ejemplo, es largo el tema, porque ahora yo estoy recomendando un libro que también me recomendaron de Stuart Hall, después te voy a mandar alguna, si te interesa leerlo, es un jamaiquino que en Inglaterra que estudia todas estas cuestiones de la cultura popular, etc. Pero algo simple, ¿ves? Los uruguayos lograron al tango, ¿ves? En los 60 y 50 con el candombe. Acá vos me situás eso y la historieta es, era el tango en los 50, Julio Sosa ya en los 60 y aparecía como modelo que había que instalar el Club del Clan. Y ahí había estado también Tanguito, ¿no? Pero después viene otra corriente y logran armar, logran empezar, digamos, de otra manera. En el 73 sale Octubre de Roque Narvaja. Roque Narvaja. Que Octubre es uno de los discos más contestatarios, junto con los de Pedro y Pablo, a nivel político. Y Roque Narvaja viene de la joven guardia, o sea, más que el Club del Clan, el extraño de las botas rosas, o sea, la extraña de las botas rosas. O sea, eso del complaciente, Vitico, viene de grupos complacientes. Vitico, el bajista de Riff. A ver. Pero por ahí el complaciente se quería, lo que no se analizaba en ese momento, por eso yo también utilizaba esto de complaciente y lo progresivo, no analizamos el mercado, el negocio que había atrás, no sé si me explico. Y hoy a la distancia, ¿ves? Sí. Mira, escuchando Pescado, que lo sigo escuchando, a lo que se dividió Aquelarre, o Papo mismo, ¿no? Todo lo que iba a aparecer con Sui Generis iba a ser ya otra variante, que es largo también para debatir. Pero está muy interesante que tome el 73. Sí, es eso. Va a ir por ese lado, lo musical, por un lado, y después veremos a ver qué deriva. Es cierto que sale una dictadura además, cuando nos queda tiempo, pero al salir de la última dictadura, la de Videla, la de Macera, la de Agosti, en el 83, ahí merece otro análisis también. Es otro mundo, otro grupo de bandas que tienen otro lenguaje y me parece que es... Cierto. Y también me hiciste acordar ya un poco en este conversatorio, Fabián, que cuando pasó lo de Malvinas, porque ves, yo conozco a dos escritores de rock. Uno me parece que es Víctor Pintos, y que también es gente de La Plata, me parece, si no me equivoco, en la universidad, y otro más de Capital, ¿no? Que han hecho un poco historia del rock durante la dictadura. Y siempre mi debate era que los presentan como héroes nacionales, y no era así, que es todo otro tema también, ¿no? Por eso en el 82 nosotros estábamos con Miguel y Eugenio en un sindicato de músicos, me hiciste acordar de las bandas que anduve, y realmente era el debate como en el sindicato de músicos un poco, grupo de músicos que no había que ir a un gran festival que organizaba la dictadura en el 82, y que sí fue León Gieco, Charly García, Fito Páez. Entonces, todo eso, también tengo material, así que tengo algunas pelos viejas. Entonces,
a ver, entonces todo eso era ¿entendés? Mostrarnos otra vez como que estaba bárbaro, otra vez, en la época de Malvinas, ¿no? En ese mes, el rock nacional. Y no era así, porque había grupos que no habían ido, grupos que por supuesto criticaban y que sabían que era hacerle el juego a la dictadura, por lo que sabíamos que estaba pasando. Pero más allá de eso, de lo que ocurrió en el 82, la eclosión de la nueva música después de la dictadura no tiene nada que ver con eso. Virus, Soda Stereo, Sumo, o sea, empezamos a nombrar y no estuvieron ahí, porque empiezan a tener otro lenguaje, otra mirada, los twists, podés decir lo que quieras, pero los twists, los dos discos de los twists es fundamental en ese momento. Miguel Abuelo, que vuelve a estar. Vuelve de España. En el 73 analizo el disco de Miguel Abuelo en Francia. Y es espectacular. Talento tenía, eso no lo discutimos. Pero yo creo que ahí está en la clave, decir ese año, que es lo que yo te dije 82, ¿no? Porque la clave es lo que vos conocés bastante, es decir, es el momento histórico. Es el momento histórico y político que atraviesa la cultura, ¿no? Creo yo ahí sí que... pues más allá uno puede decir me gusta, no me gusta, yo estaba en contra. Pero yo conozco a Ariel Dorman, con quien por suerte tengo contacto, más teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en Chile y lo que está empezando a pasar por suerte, en lo último que ha habido en estas elecciones, y era muy crítico de un montón de cosas, ya no estando Pinochet, ¿no? En la misma, podemos decir, clase media chilena. Entonces, Ariel Dorman era otro, muy poca gente sabe que cuando vino, no sé si te acordás, una gira con Bruce Springsteen, con Sting, en Derechos Humanos, creo que fue 87, 88, si no me equivoco. Derechos Humanos ahora. Hizo un festival muy grande en Mendoza, ¿ves? Fito Páez, creo que de él estoy seguro porque lo tengo por ahí en un archivo, no estaban de acuerdo que las madres subieran a bailar. Y Sting había hecho esa canción hermosa, que ellas bailan solas. Bueno, ¿ves? Y por eso digo, era otro momento, ¿no? Yo no puedo dejar de situar, vos que planteás la historia, y yo ahí la analizamos con los popes, esto de lo sincrónico y lo diacrónico en la historia, ¿ves? Bueno, de empezar a entender y no ser tan riguroso, ¿no? Porque es entender el tiempo. Y por eso me pareció que vos metías el 73, era un montón de cuestiones que para más de nuestra generación, ¿viste? Era como un pequeño bocanada de aire que uno, y mucho más los movimientos populares, esperaban que eso iba a ser para siempre, que eso es lo que, cuando hablo con gente que fue montonera, o que me habla de que estuve montonero, ¿no? O que me habla de haber tenido parientes o personas torturadas, muertas, desaparecidas, ¿no? Era eso, era también pensar de que esto era ya nunca más iban a volver los milicos. El 73, la síntesis, viste, era la síntesis eran los cantitos, y ahí se van y nunca volverán. No, eso es otro capítulo que también es muy importante. Ahí sí ya utilizo algo que vos también me has conocido, la psicología de masas, ¿no? Entender qué pasa en lo emocional de las masas y pueden ser conducidas, cómo son conducidas. Pero hoy, para mí, está mucho más claro en los medios, ¿no? En los medios de comunicación, cómo influyen, cómo dicen lo que el otro quiere escuchar, que eso me preocupó, eso sí me preocupó mucho. ¿Entendés? Es decir, por eso la gente escucha la nata. Por eso uno dice, ¿por qué lo escuchan? Bueno, escucha porque quiere escuchar eso. Refuerza, dicen los cognitivistas, que yo no tengo nada que ver con esos muchachos, pero tienen razón, hay un proceso de circulación en áreas cerebrales que refuerza lo que uno adentro ya tiene que quiere escuchar. Entonces, tengo razón. Tengo razón. Sí. Bueno, Fabián, te agradezco muchísimo. No, yo te agradezco que me invitaras. Y tenía muchas ganas que inaugure este espacio de escritores de la región para difundirlo por muchos lugares que nos gusta llegar, en Moby Dick, y que, bueno, pues te veas y al mismo tiempo sigamos y no sea el último encuentro, por lo menos para contar estos temas. Dale, cuando vos quieras. Muchísimas gracias. Vamos cerrando el pasito acá. Gracias. Dale.